Arrancamos con algo que es noticia en este momento, aunque curiosamente, hay que decirlo, no es una noticia que tenga, por lo menos para el resto de los medios, la relevancia que tiene para nosotros. La noticia tiene que ver con que pero no dudo que la va a tener, porque tiene tal entidad la noticia que de repente hay noticias que rompen la mirada dominante de los medios porque tenés que chequear, rechequear, etcétera, pero la noticia es que una empresa muy importante de alimentos decidió suspender por 3 semanas a todos sus trabajadores. La empresa se llama Mondelez, que antes se llamaba Kraft y antes se llamaba Terrabusi. Terrabusi es una empresa, bueno, ustedes saben, el alfajor Terrabusi, las galletitas Lincoln de Terrabusi, entre otras cosas que uno puede registrar en marcas que son históricas para Argentina. Fue una empresa fundada en la Argentina por la familia Terrabusi. En los 90 el dueño se llamaba Gilberto Montaña Terrabusi. En los 90 era el momento en que muchas empresas multinacionales desembarcaron en la Argentina. Algunos dueños de la Argentina se quedaron con las propias y muchos las vendieron. En ese momento aparece una multinacional norteamericana de alimentos que se llama Kraft, y que la compra y que con el tiempo cambia la marca y ahora se llama Mondelez. Entre las cosas que fabrica Mondelez, para que tengan una idea, están, no sé, las galletitas Pepito, por ejemplo. Acá tengo, miren, Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Jot, Beldent, Halls, Sugus, Tang, entre otras. Y lo que ha ocurrido es que la empresa suspende por razones bastante evidentes, que cayó el consumo. La información que difunden la comisión interna o los delegados o los trabajadores es que la empresa esperaba un repunte del consumo si el gobierno ganaba bien las elecciones, y se sorprendió en el mes de noviembre con que no ganó bien las elecciones. Ganó bien las elecciones, pero no repuntó el consumo. Cosa que a mí me llama la atención como análisis, porque no veo por qué razón podría haber un vínculo. Quizá ahondando ahora puedo especular la idea de que, bueno, si hay estabilidad financiera va a haber más consumo porque hay menos inseguridad y la gente suelta un poco más la plata. Bueno, se encontraron con que no fue así y que venían soportando un año de una baja del consumo, de un consumo muy por debajo del plan de negocio que tenía la compañía. Y entonces, en ese contexto, deciden suspender por 3 semanas, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la compañía. Había habido una suspensión en el 2001, pero por motivos de seguridad, por motivos de había saqueos, había estado de sitio, etcétera, y no tenía esa dimensión. Es una empresa muy grande, estamos hablando de 2.000 trabajadores suspendidos, ya no es una empresa que realmente es de 100 acá, 60 acá, 80 por allá, 300 por acá, estamos hablando de 2.000 no despedidos, sino suspendidos. El problema, la pregunta es qué va a pasar si el consumo no repunta, y la verdad que vos ahí no ves evidencias o razones por las cuales, dado que ayer damos la política salarial del gobierno, en lo que concedió de aumento del salario mínimo, y vos te das cuenta que el gobierno ve los salarios tienen que estar planchados, porque si no defendemos el índice de inflación que queremos tener. Entonces, lo que tenés es otro nombre, lo que pasa es que es un nombre, por ahí es menos grave que lo que pasó con Whirlpool, porque Whirlpool directamente cerró la fábrica de producción y se dedica a la comercialización, y despidió un montón de gente, pero más grave por la dimensión, o más llamativo por la dimensión del fenómeno. Y entonces lo de Mondelez, porque imagínense que si Mondelez, que tiene la espalda más grande del mundo, tiene que suspender trabajadores, esto debería ser, o es un indicio de que es todo un sistema económico que está crujiendo. Y cuando vos agarrás Essen, Whirlpool, General Motors, las empresas mayoristas por todos lados, es decir, empezás a ver por todos lados un sistema que está de nuevo crujiendo. Yo me acordaba mucho de Alfredo Zayat en esto, porque cuando empezó todo este proceso, se empezó a discutir si la recuperación iba a ser, si la evolución de la economía iba a ser en L, o sea, se descontaba una caída fuerte de la economía en los primeros meses del 2024, o sea, una caída fuerte que iba a ser en L, o sea,
quedar ahí abajo y no subir, iba a ser en B corta, pedo de buzo, rebotar muy fuerte, iba a ser en W, iba a ser en pipa de Nike, o sea, bajaba muy rápido y subía lentamente hasta ponerse en el lugar. Bueno, la forma no es de una letra que uno puede identificar, porque en un momento cayó, después se mantuvo, después subió un poco, después volvió a caer, menos, entonces ya es una especie de raíz cuadrada a la n de no sé qué. Pero en cualquier caso, en aquel momento, Alfredo incorporó un elemento que no estaba en el análisis de todo. Él decía, esto va a ser una I, o sea, es algo de caída libre, porque lo primero que se ve son los efectos de devaluación, después son los efectos de caída del consumo, y después empiezan los efectos de despidos, y empieza una nueva vuelta de recesión, porque los despidos no solamente generan que los despedidos no pueden consumir, sino que todos los trabajadores sienten que pueden ser despedidos, y entonces se produce un ahorro extra de consumo por si las moscas, por si te despiden. Bueno, yo no estoy diciendo que esto es lo que vaya a pasar, pero es una pregunta que me hago, porque me acuerdo que el razonamiento de Alfredo, que era muy contracorriente, porque era el único, el único que lo estaba diciendo, y me pregunto si, y en aquel momento no pasó, porque hubo un repunte del consumo, pero me pregunto si en este momento no pasará una cosa así. En cualquier caso, para mí, y la verdad que lo que está pasando con Mondelez, y viene pasando con muchas empresas, reactiva una vez más, o actualiza algo muy fuerte que pasó esta semana, porque en un largo discurso de Milei en un momento dice, bueno, dicen que van a cerrar empresas, y, de nuevo, dicen que van a cerrar empresas, y le agrega eso un razonamiento. Escuchémoslo a Milei, esto fue antes de ayer, fue en el aniversario, creo que un evento del Cronista. Un evento de Cronista. Cada vez que habla del Cronista habla con nostalgia, ¿no? Sí, 10 años pasé ahí adentro. Claro, es como esos años de Noé, jovencita. Era muy joven, claro. Laburando con Fernando González, con Willy Cohen. Donde conoció por primera vez a Ale Berkovich. También. Que trabajaba ahí también. Claro. Después se fueron a Crítica. ¿Vos te fuiste a Crítica? No, él se fue a Crítica, yo me quedé en el Cronista. Bien conservadora, por la duda. Muy lindo Crítica, pero ¿cuán sólido es? No, anda. Diario tiene 100 años, ¿sabes? Claro, pasa de mano en mano, no sabés quién va a ser mañana, pero que está. Bueno, 8:20 minutos de la mañana, así habló el Cronista Milei, cuando dice, cierra empresas. Y, escuchá. ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Bueno, es una lógica muy rara, pues es una lógica que vos decís, bueno, yo me ahorro plata en computadoras porque vienen computadoras de China, entonces me ahorro unos mangos. En principio no compro 10 computadoras por mes, compro una computadora cada 2 años, pero ponele que sí. Entonces Balma se ahorra esa plata. Entonces agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a comprar ropa, me quedó una guita libre. Que la necesito, uno lo ve y se necesita comprar, Balma necesita comprar. Te voy a comprar ropa y dice, la puta, estoy más barato, voy a ahorrar en ropa también. Pero la ropa ¿de dónde viene? De China. Entonces, bueno, ahorré tanta plata que me voy a comprar un auto. ¿Y dónde viene el auto? De China. Y entonces, bueno, ahorré con el auto, la computadora y la ropa, me voy a comprar una lavarropa. ¿Y de dónde viene la lavarropa? De China. Y entonces vos decís, bueno, está bien. Pero ya está, con todo esto corre, ¿qué hago? Me compro una heladera. ¿Y de dónde viene? De China. O sea, ¿qué espera Milei que se produzca compitiendo con China? Es muy difícil. Y con este dólar, además, y con este nivel de apertura, y con esta tasa de interés, etcétera. Y con todo lo que me ahorré, me voy al exterior. Bueno, eso es lo otro. Con todo el exterior, listo, me voy a Florianópolis. Claro, conozco Brasil. ¿Qué es lo último? Porque ellos te pueden decir, bueno, pero pero esa plata va a ir a servicio, va a ir a restaurante, va a haber un montón de mozos, todos los metalúrgicos van a ser mozos. Y bueno, qué sé yo. Es un poco riesgoso la apuesta, y la verdad que hay una teoría ahí, que si funciona, ponele que está bien. Igual requiere una transición, no es que lo digo yo. Hasta Arriazu lo dijo este doctor. Las cosas se destruyen muy rápido y tardan en construirse.
A mí me impresiona porque lo ves a Milei convencidísimo de una teoría que vos decís, mamita, cierran empresas y no me parece que sea una reacción. En teoría, vos podés discutirlo así en una facultad, no como presidente. Como presidente, cierran empresas, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Recién me decía Luisa, que conoce el Paño, que Mondelez es una empresa muy politizada además, donde hay, o sea, está muy sindicalizada, con lo cual si esto se continúa, vamos a tener noticias de ese punto. Me llamó la atención en ese contexto, y ahora te doy pie, Noé, para que vos sigas, una encuesta que saca, que publica BAE Negocios, porque pone en tapa lo mismo que pone adentro, dice, los industriales le está yendo mal, pero creen que va a andar bien. Que es muy llamativo la parte objetiva, le está yendo mal, creen que va bien, es subjetivo, pero está vinculado con Mondelez, que dice, che, creo que ahora nos va a ir bien y de repente tiene que suspender a toda la planta. A ver, textualmente dice la nota, en paralelo con una actividad industrial que según los datos del INDEC cayó 4% entre diciembre del año pasado y el último septiembre, no estamos hablando de todo el PBI, sino de la actividad industrial, la UIA publica, como siempre, la cuarta encuesta de este año. Le preguntan a 711 empresas, principalmente del sector fabril, y algunas de las cosas que surgen es el siguiente. 40,3% de las empresas consultadas dijo que en el último trimestre y en comparación con el promedio del trimestre anterior cayó su producción. Eso ya reflejó un deterioro. La cantidad con caídas había sido del 36,3 en la encuesta de julio, 40 horas, 26,5 en la de octubre del año pasado. O sea, en medio de la recesión del año pasado, 26,5 dijeron que cayó su producción y ahora dicen 40,3. O sea, el golpazo del año pasado es continuado ahora como algo mucho peor. Como contrapartida, el 21,3 dijo que mejoró su producción, el año pasado era 21,8. El 47,7% de las empresas consultadas dijo que cayó la venta en el mercado interno. Las respuestas negativas han sido del 43 del 33 en octubre del año pasado. O sea, el 33 había caído su venta al mercado interno el año pasado y ahora dice el 47,7. El 47,5 se empezó a atrasar en pagos. El año pasado había sido el 39,3. O sea, tenés toda una parte del circuito económico, que es el industrial, que dice que la caída, que dice que el promedio del trimestre, que su producción cayó mucho más que el año pasado, que su capacidad para hacer frente al sistema de pagos cayó respecto del año pasado y que cayó su venta al mercado interno. Entonces vos juntás la cantidad de datos de despidos, de menos venta al mercado interno, menos producción, etcétera, y la suma y la resta, unir la línea de puntos, tal vez uno no esté viendo y siempre está la duda de ver el conjunto de las cosas, pero cuando ves, no sé, algunos detalles son muy llamativos. Miren esto, por ejemplo. ADEFA, que es la organización que produce autos, sacó ayer su informe de noviembre del 2025. La producción de noviembre fue 37.000 vehículos, 19,6% menos que en octubre y 29,3% en comparación con el mismo mes de 2024. O sea, en cada una de las áreas, estamos hablando de autos por un lado, alimentos por el otro, ves una situación que como mínimo es muy delicada, no es para estar de fiesta. Por eso cuando uno ve empresarios apoyando al gobierno diciendo gracias porque ustedes vinieron con la estabilidad, decís, está bien, estás viendo una parte o estás viendo la parte del sector que te toca a vos, pero hay todo un país que en este momento está, o hay señales de una enfermedad grave de la economía argentina y el médico o el presidente dice las empresas cierran y... Entonces uno arranca contando un montón de cosas que pasan, que insisto, en un rato vamos a hablar con Ale Berco, los lunes nosotros hablamos con Silvia, cada cual puede tener su mirada de esto. Yo lo que digo son datos que uno está acostumbrado a cubrir la economía permanentemente y cuando se te juntan todos estos datos dice, che, pero ¿cómo? A ver, que caiga de un mes a otro 19,6% la fabricación de vehículos, es una guerra eso, es una pandemia, es decir, no ocurre, no es habitual. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, hay la apertura de la economía a productos extranjeros, sobre todo chinos, autos chinos por todas partes, y claro, entonces el fabricante argentino ¿qué hace? No produzco más para el mercado interno, listo, 20 es lo primero, después viene 40, después viene 60, después vienen despidos, los despidos consumen menos, y bueno, es una economía que en un sector se achica, un sector importante, un sector de trabajadores, de industriales, etcétera, y un tejido social que empieza a generar problemas. A mí me tranquilizaría
si Milei dijera, veo que tenemos problemas ahí, es parte de la transición, vamos a ver cómo amortiguarlos, vamos a medir más los tiempos. No digo que renuncie a su mirada global, porque tiene derecho a tenerla, la gente lo ratifica en las elecciones, siempre son complejos estas cosas, pero no, el tipo dice, la industria, cierran fábricas y... Bueno, claro, y no, porque hay gente en el medio. En fin, bueno, o sea que arrancamos con un panorama un poquito de la economía que no es muy de la economía real. Y una cosa, ya cierro para dar la noticia de Noé, pero que a mí me vuelve loco, es que estamos todo el tiempo mirando el dólar, la tasa y el riesgo país. O sea, hay una cosa que me parece que más allá de cómo está el riesgo país, qué dijo Juli Cosa que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, que es la cobertura tradicional y tiene que estar y está bien, hay algo que está pasando que es más importante que eso. Que en todo caso vos decís, bueno, vos podés tener esa posición oficialista y decir, bueno, pero se compensa con tal cosa. O hay buenas noticias por tal lado, que yo las daría con mucho gusto, por supuesto que sí. Pero hay algo como que la producción no está en la agenda. El trabajo no está en la agenda. Entonces hay algo ahí que a mí me genera mucha impotencia como periodista, porque esto es un elemento del plan económico que es muy potente y que abre muchas preguntas. Ni siquiera estoy dando respuestas, ni siquiera estoy dando alternativas, porque no soy quien para darlas. Digo, hay algo de noticia ahí que tiene que ver con la encuesta de la UIA y al mismo tiempo lo que pasa en Mondelez o antes de Mondelez, bueno, todas las fábricas, todas las empresas que venimos mencionando este tiempo, que la pucha, es momento de contarlo y contarlo con una interpretación propia, piola, con ideas, con, no sé, el debate que genera, pero hay un quilombo ahí, bueno, 8:29 minutos de la mañana, hay, claro, otras noticias que te las cuenta Noé, dale. Solo para complementar con los datos que vos dabas recién, hay algo importante también a tener en cuenta, que es que la Argentina es competitiva en la fabricación y producción de alimentos, en la industria alimenticia, porque por ahí podemos ver que hay mayores dificultades en la industria textil, por ejemplo, que claramente necesita ahí una mirada del Estado, pero en alimentos somos competitivos y bueno, acá aparece la decisión de Mondelez de suspender a todo su personal. En la misma encuesta de la UIA le preguntan a estas empresas qué medidas tomaron en el último tiempo para hacer frente a la situación. El 23,5% redujo turnos laborales, el 20,9% echó gente y el 7,7% suspendió. Así que también ahí, no es solo Mondelez, y también lo que está pasando es que en la encuesta de principales preocupaciones, todas estas empresas encuestadas, el 41% dice, nuestro principal problema es la demanda interna. La demanda interna, que cayó la demanda de productos. Y después vos escuchás a Martín Rapalini, el presidente de la UIA, diciendo, nosotros lo que necesitamos es la reforma laboral. Bueno, ahí hay un descalce, ¿no? Entre lo que está registrando la UIA de la mayoría de las empresas que la integran y lo que está reclamando su dirigencia. Habló el secretario de Producción, Pablo Lavigne, el lunes pasado, que había pasado bastante desapercibida la declaración y ayer la retoma Luis Caputo, el ministro de Economía, y la retuitea con aplausitos. Dice, si lo dice Lavigne, dalo por... dice, tomalo a face value, como diciendo, tomalo literalmente. Y lo que dice Pablo Lavigne en esa declaración va muy en línea con lo que viene diciendo... La mejor política industrial es la que no se hace. Bueno, no lo dice textualmente, pero dice, el Estado se tiene que retirar de la política industrial, porque ¿qué? ¿Esto cuándo lo vamos a ver? Si no lo van a ver ni mis hijos cuando esto funcione. Entonces, la mejor política industrial es que el Estado se retire. Bueno, ahí está Toto Caputo aplaudiendo. En YouTube estamos poniendo... A ver, bajale un poquito, porque me interesa el textual. Dice, el rol del Estado en la política productiva debería ser menor de lo que fue. Infinitamente menor de lo que fue estos últimos años, dice el secretario de Producción. Es una respuesta a todo lo que están diciendo de Caputo y que hizo también a Pablo Roca, ¿no? El titular de Techín, que había dicho tiene que haber política industrial, todos los países lo están haciendo, la etapa de la globalización terminó, es una política económica que está bastante fuera del mundo la Argentina, del mundo de este momento. Por ahí hace 5 años era la política dominante, no siempre lo fue, siempre fue discutida como cualquier política económica, pero en este momento ni Estados Unidos ni China, nadie hace eso. Vos ayer destacabas el tuit de Trump sobre Lula, diciendo, tuvimos una excelente conversación, vamos a hacer cosas juntos a futuro, y yo. También ayer... Miralo a Trump hablando sobre la Argentina. Fue un aniversario de la doctrina Monroe, la doctrina de América para los americanos, ¿no? El área de influencia de Estados Unidos es América Latina. Y dijo en ese aniversario,
hablando de Argentina, para defender a los trabajadores e industrias de nuestra nación, dice Trump, recientemente firmé acuerdos comerciales históricos con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, lo que permite un acceso mayor y más ágil a sus mercados. Corolario de la doctrina Trump, la doctrina Monroe sigue vigente y el liderazgo estadounidense regresa con más fuerza que nunca, dice Donald Trump respecto a esto. Y déjame cerrar con un dato de inflación, porque LSG en alimentos y bebidas registró en las últimas semanas inflación promedio del 3,7% mensual y punta a punta del 4%. Y es la primera vez que registra punta a punta 4% en este año, después de 6 meses. Así que hay ahí también un recalentamiento de los precios. Muy bien, a ver, en la agenda informativa hay otras cosas que si encontrará mi síntesis las podría contar. No, a ver, en ese contexto no voy a extenderme en esto porque me parece que ya está muy extendido. Juli Kosak, la vocera del fondo, volvió a decir Argentina tiene que acumular reservas para que sea más sólido el proceso de estabilidad económica, tiene que acumular reservas para estar más protegido de shocks externos, y se suman las firmas. O sea, hay una polémica ahí muy fuerte que nosotros hemos recorrido muchas veces y no lo voy a volver a hacer ahora. Hay una discusión también sobre el índice de pobreza, a la cual ayer se sumó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina es un organismo que ha tenido como defecto, un defecto que muchas veces me pasa a mí, que es que se ha peleado con todos los gobiernos. Y cada vez que da una visión alternativa de la pobreza, lo putean en arameo. Entonces lo han puteado. Primero, todo empezó con el kirchnerismo, porque ustedes se acuerdan que el kirchnerismo había intervenido el INDEC, y como intervino el sistema de precios, no podíamos medir la pobreza, porque la pobreza se calcula en una relación entre los ingresos de la población y lo que valen las cosas. Y si vos mentís en lo que valen las cosas, me está escuchando Moreno, ya va a putear en arameo, pero es lo que él sabe que yo pensé siempre esto y lo sigo pensando. Mentían respecto de cuánto valían las cosas, y por lo tanto no podías saber. Los pobres te daban muy chiquitos, había 4% de pobres, había menos pobres que en Alemania, y todas esas boludeces que decían en aquel momento. Ahí nace el Observatorio Social de la UCA, que empieza a decir, no, acá hay 25, acá hay 30, acá ha subido, acá ha bajado. Y nada, imagínense el 6-7-ochismo en esa época, lo puteaban en arameo. Claro, como instala el tema, con Macri pasó lo mismo. Cuando empezaba a decir, no, se equivocan, es más, etcétera, etcétera, ya para el macrismo, Agustín Salvia es un kirchnerista. Primero era Corea del Centro, ahora es un kirchnerista. Y ayer lo que dice el Observatorio Social de la UCA es algo de lo que hay un quilombo con las estadísticas en general, que uno pretende medir, y hay 1000 formas de medir. Entonces, y hay sesgos en la forma de medir. Entonces, el gobierno, ¿en qué miente? El gobierno agarra los números del INDEC, cuando asume Milei hay 41, con la devaluación se va a 50 y pico, y en la última medición hay 31. Entonces los tipos te dicen, la bajamos de 50 y pico a 31. Y repiten eso, y los voceros repiten eso, pero con un nivel de caradurismo que vos decís, buscando que se instale que esos 51 no eran de ellos. Ellos subieron la pobreza 10 puntos cuando subieron, según el INDEC. Y después la bajaron 20, con lo cual, con decir de 41 a 31, ya sos Gardel. Lo que pasa es que lo que dicen los que saben de esto y que miden mucho es que hay un sesgo, sobre todo cuando cambia mucho el sistema. Cuando de un sistema de alta inflación bajas a un sistema de baja inflación, hay muchas cosas que cambian. No voy a hacer, es un plomazo explicarlo, y la verdad que, qué sé yo, por ejemplo, la gente tiene más claro qué es lo que gana, no hay tanta variación. Entonces, entre lo que registran los registros oficiales y lo que dice la gente en las encuestas, que lo que ganan es más o menos lo mismo, pero antes no era así, la gente decía que ganaba menos. Entonces, al decir que la gente gana más, no porque gane más, sino porque lo registra de otra manera, la pobreza cae, pero no porque gane más, sino porque dice que gane más. Eso, créanme que está muy fundamentado. Entonces, lo que ellos ven es que hace un año no era de 50 y pico, sino de 30 y pico, y ahora no es de 31, sino de 33, entonces que bajó del momento de la asunción de Milei en 3 o 4 puntos, cosa que es bárbaro, la verdad que es muy meritorio, y que en parte se explica por la estabilidad, en parte se explica porque el año pasado, desde el primer semestre en adelante, subió el consumo, subieron los ingresos, y en parte se explica porque Milei tuvo la inteligencia de acentuar, profundizar una política de Estado que inventó Elisa Carrió, implementó Cristina Kirchner, y él aumentó, que es la asignación por hijo. Entonces, en ese contexto, todo eso hizo que bajara. Hay que ver las próximas mediciones. Lo que pasa es que si vos tenés un margen de 3 puntos, pero estamos discutiendo una pobreza
alta para la historia argentina, y la verdad que si algo tiene de mérito este plan de ajuste es que el gobierno se preocupó de que no bajara. Que no subiera mucho, y no subió mucho, y eso tiene razón, y de repente bajó un poquito. Lo que pasa es que una cosa es que bajó 20 puntos y otra cosa es que bajó 2 puntos, es distinto. A ver, hay un debate fuerte que un poquito no, bastante, lo trajo Débora ayer y Noé también, sobre el clima que va a vivir el Congreso de ahora en más. ¿Por qué? Porque durante la asunción, desde su banca, que estaba muy cerquita de los lugares que juraban, Lilia Lemoyne le gritaba de todo a todos los opositores. Y al mismo tiempo había bucheos cada vez que juraban. Y al mismo tiempo Milei agitaba todo eso desde las gradas. Y al mismo tiempo todos gritaban libertad, 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 la casta tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Lilia Lemoyne dijo, agárrense, porque esto recién empieza. Les vamos a cobrar una y otra de las que nos hacían. Tiene un punto, tiene un punto, porque ser minoría en el Congreso fue difícil, es como una asamblea universitaria, que cuando sos poquito te cagan a puteadas. Y ella dice, yo me la banqué siempre, eso tiene razón también, puteé al amigo siendo sola, ahora que vinieron los refuerzos, los voy a pasar por encima, van a saber lo que es el bullying. Escúchala. Ya no somos 38 Sí. diputados, llegaron los refuerzos, llegó Tronco y ahora van a saber lo que es el bullying. Los No, cucas. ¿cómo el bullying? Ahora van a saber lo que es el bullying. ¿Cómo Porque decís? claro, Pará, explícame lo del Así bullying. arrancaba de una. Ellos como eran mayoría, eran 100. Ellos eran 101 y encima tenían a los zurdos de su lado, ¿no? Y algunos radicales. Entonces se ponían todos de acuerdo para bardearnos, insultarnos y salir impunes. Obviamente yo siempre les respondí, siempre les grité. No es verdad que me pusieron, no es verdad que me sentó Milei en la banca de adelante de todo para que yo les grite. No, el cuando lugar igual juraban. fue perfecto. Pero es mi banca, hace 2 años que estoy en ese lugar. Bueno, ahora van a saber lo que es el bullying. Y escucha esto. Es el momento de gritarles. Ese es el momento. Porque es cuando están... son como estás entrenando al perrito para que use las piedritas. Ahí lo tenés que retar. Cuando se equivoca. Porque son así de cortos de mente. Tienen una enfermedad moral. Pero Yo ¿a quién hago le estas habla? cosas para que la gente se dé cuenta de lo que son. Mis compañeros de atrás también gritaban, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo estoy en la primera fila. Y ¿sabes qué? Fue muy difícil el primer año estar ahí. Fue muy difícil llegar, ser nueva, que todo el mundo me maltrataba. Le sacaban fotos a la pantalla de mi celular, de los insultos de Cariñano, diciéndome gato a los gritos. Eso para ellos está bien. Pero después, cuando uno les responde, y en el momento en el que corresponde, no después cuando estamos discutiendo un proyecto o otra cosa que es seria. Si ellos no respetan ni siquiera las formas, imagínate lo que van a respetar las instituciones. Yami, ¿qué te genera? No, primero, la primera parte que pienso es nunca ser mejores, siempre equipararnos con el malo. Entonces, como idea social me parece pésima, pero bueno, en todo caso también como idea individual cada uno hace lo que quiere. Después, me parece que ella puede responder, a ver, si es verdad todo lo que dice que le pasó, me parece que está bien, responder con altura siempre es mejor que el chiquitaje, siempre. Y después banalizar o divertirse con la palabra bullying a mí me parece grave. ¿Noé? Mira, yo estuve 10 años ahí adentro y cuando empezás a No, míralo, 10 años en el cronista, 10 años adentro, ya son 20. o sea, son los mismos 10 tiene, años. tiene casi tu edad. Chicos, son los mismos 10 años, por favor les pido. Bueno, y entonces... No, cuando empiezas a cubrir debates legislativos, una de las primeras cosas que te sorprende, después te acostumbras, es que se pueden decir de todo en el recinto. Decir de todo, digo, en términos políticos, de argumentos políticos, con vehemencia, qué sé yo, y después salen de ahí y está todo bien, son, digamos, se reconocen como pares, se saludan, comen juntos y qué sé yo. Me parece que eso cambió mucho en el último tiempo y ya no es solamente una discusión política, ahora es una discusión personal. O sea, que alguien te diga gato y vos le respondas chorro y qué sé yo, no te permite no hay forma de dialogar de esa manera, que es lo que se supone que debería pasar en el Congreso. Hay un momento donde me parece que en la dinámica interna todos pierden noción de qué se ve de afuera. Porque los que se ven de afuera es, che, ese lugar que les pagamos para que voten y que resuelvan los problemas, está hecho un gallinero. Digo, uno tampoco es purista en eso, pero no es una asamblea universitaria, ¿no? Es un lugar que debería ser símbolo de la democracia. Bueno, le chupa un huevo, están engrampados en te paso por encima, que sientan el rigor. Ah, me hiciste sentir rigor, te lo voy a sentir yo. Y bueno, Lemoyne, también hay que preguntarse si ahí no hay personas, Lemoyne en este caso, en otra época era Kunkel, qué sé yo. Fernando Iglesias. Fernando Iglesias,
que están muy predestinadas. Es decir, tengo una personalidad que a mí el bullying me viene bárbaro. Y cuando vos me agredís me viene bárbaro porque me pongo más paranoico o más paranoica y entonces convalido que vos sos un hijo de puta y te paso por encima. Y hay otras personas más normales, ponele Monzó, que che, ¿qué carajo hago acá? Porque no puedo gritar, no me sale gritar, no es lo mío, vamos a tratar una... Entonces, ¿cómo operar siendo un tipo normal en medio de un griterío? Y es difícil, qué sé yo. Miriam Bregman explicó su punto de vista sobre el tema. Escuchá. Es nuestro derecho jurar por lo que queremos, porque ¿sabés qué pasa, Reinaldo? Uno puede elegir callarse la boca, pero a mí no me van a disciplinar. O sea, yo ya me la veía venir después de lo que pasó con Nicolás y con Romina, y fue así. Me gritaron todo el tiempo, no me dejaban hablar. ¿Qué era con Lemoine? ¿Vos dijiste en un momento al final que hagan callar a esa mujer que era Lemoine? Claro, porque todos nos gritaban cosas. Obviamente yo sé que no les va a gustar que yo denuncie genocidio en Palestina. Si denuncio un genocidio en Argentina, voy a denunciar un genocidio allí donde ocurra. Ella estaba muy cerca nuestro y no paraba de decir barbaridades. Después habló Nicolás Massot, que la verdad que es un personaje muy... Alguna vez habrá que hablar un rato de qué familia viene, qué evolución está haciendo, cómo... Porque últimamente me pasa que cada vez que habla Nicolás Massot digo, che, es interesante lo que está diciendo, escúchalo. Que el presidente se ponga a agitar como un barra brava, a cantar la casta tiene miedo, cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo, es por lo menos sorpresivo. Es decir, la persona que tenía sentada a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo la casta tiene miedo. Yo no he visto comportamientos tan de casta tan rápido en determinados gobiernos como en este. Entonces digo, me parece que hay que ponerse un poco colorado y entender que es el presidente de la nación. Sí. No es el jefe de un clan. Exacto. Paremos, claro, ¿no? Pero por supuesto que está muy bien que esté el presidente de la nación, y muchos de los que hablaron, como la presidenta del ministro Bloque, lo destacó. Eso está perfecto. Lo que yo digo es que el presidente se ponga a agitar como un barra brava, a cantar la casta tiene miedo, cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo, es por lo menos sorpresivo. Es decir, la persona que tenía sentada a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo la casta tiene miedo. Yo no he visto comportamientos tan de casta tan rápido en determinados gobiernos como en este. Muy bien, ahí se repitió un poquito, pero ustedes escucharon, bueno, el razonamiento de Nicolás Massot. Bueno, 2 o 3 cositas más para ir cerrando el PIBIPI de hoy. En principio, ayer Lu vio algo en las redes que después yo lo estuve mirando con detalle y es muy impactante. Por lo menos para mí es una novedad, es algo que no veo desde que nací. Que hay una diputada de la Libertad Avanza que juró sobre el Antiguo Testamento, que en hebreo se le dice Tanaj. Y entonces eso generó en las redes una explosión de antisemitismo que era realmente notable, pero yo nunca había visto. Varias personas me decían, che, fíjate cómo está creciendo. Había cuentas libertarias, ya te voy a decir de qué palo, cuentas kirchneristas, cuentas de ultraderecha tradicional, cuentas de izquierda, donde la palabra judío sionista o cualquier variante como hecho peyorativo, denigrante, era muy fuerte. Esto se da en un contexto donde pasan varias cosas. Primero, que en la humanidad se está legitimando la persecución de personas. Entonces, así como había esto que estoy contando, también hay comentarios. No sé, el otro día veía a Trump diciendo: los somalíes son una basura, los quiero afuera, son todos una basura, ese país de mierda, no producen nada, que se vayan. Y agarrándose con una diputada, una representante que de origen somalí. Yo la veo, que se vaya a su país. Es una cosa así como terrible. Y los discursos los vamos a cazar casa por casa, Cast, diciendo eso. Entonces, permanentemente vos tenés una mirada sobre que hay seres humanos que son inferiores a los que hay que perseguir. Bueno, cuando vos instalás eso, bueno, obviamente la palabra judío cae de cajón, porque el inmigrante, el extranjero al que había que perseguir siempre en la historia de Occidente era el judío. Hay sectores de la comunidad judía que curiosamente se transformaron en perseguidores y se sienten bien con quienes persiguen a otras personas, y hay otros sectores que creemos que es un horror perseguir a cualquiera. Por supuesto que lo de Israel en Gaza incorpora un elemento más que hace que haya una reacción y haya una pérdida de autoridad moral del pueblo judío para decir, escúchame, nosotros venimos del Holocausto, el antisemitismo no va. Mucha gente va a decir, bueno, viniste del Holocausto, pero fíjate lo que... Con razón o sin razón, no quiero meterme en esa discusión, pero es evidente que es un elemento más en esta historia. La conducta de la comunidad judía argentina, la organizada, es bastante
lamentable y autodestructiva en ese sentido, una conducta muy guética, de encerrado en sí mismo diciendo cosas que no convencen a nadie, simplemente se ve una cosa bastante como poco inteligente entender la sociedad en la que viven, pero nada de eso justifica el antisemitismo. Dentro del oficialismo hay un sector muy fuerte que ya no es oficialista, pero que está cerca de Victoria Villarruel, que uno cuando ve sus conexiones mundiales, con quién están, qué dicen, etcétera, vos te das cuenta que están diciendo, están hablando de la sinarquía judía claramente, que quiere dominar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento, por ahí del día de hoy o el lunes, les voy a contar a qué me refiero con todo esto, pero hay un fenómeno ahí que va creciendo y que me impresiona por su dimensión, porque no es solamente en la Argentina. No sé, hubo gente muy cercana a Villarruel que participó de un congreso en México donde los discursos antisemitas eran explícitos. En Estados Unidos nosotros contamos el sector del Partido Republicano que todo el tiempo está diciendo el poder judío nos domina, el problema es el poder judío, etcétera. Entonces aparece un elemento nuevo en esta locura de perseguir gente. Es muy curioso que leí ayer una nota en La Derecha Diario acusando sin nombrar a personas del entorno de Villarruel de ser antisemitas, pero La Derecha Diario, digamos, al único que todavía no quieren perseguir es a los judíos, pero están de acuerdo con perseguir gays, están de acuerdo con perseguir feministas, están de acuerdo con perseguir inmigrantes, están de acuerdo sus líderes son los que persiguen inmigrantes y los cazan casa por casa en Estados Unidos, los quieren cazar en Chile, con lo cual, digamos, no hay diferencia entre perseguir un ser humano o perseguir otro. Entonces, de repente se cubren diciendo, pero antisemitas no somos, por ahora, las ganas que tienen de serlo. Entonces, hay ahí todo un clima mundial que es caldo de cultivo para este tipo de cosas. El clima mundial se resume en la palabra ultraderecha. Entonces, judeofobia, islamofobia, comunistafobia, homosexualfobia, los tipos tienen fobia. Entonces, ¿qué nombre le ponen antes a la fobia? Va cambiando y depende del gusto. El tema es tratar de entender que yo cuando veo tipos como Elon Musk, tipos como Galperín, hablando de el problema que nos persiguen a los hombres blancos y dicen eso y tenemos que responder con lo cual persiguiendo a los hombres que no son blancos, vos decís, ¿de cuándo uno se identifica por el color de piel que tiene? Digo, ¿cuál es el enfoque que hace que Galperín o Elon Musk, Elon Musk decía, no queremos japoneses en Estados Unidos, el tipo es sudafricano, pero ¿por qué sudafricano? ¿Por qué vos sí, otros no? Claro, es un blanco sudafricano, está acostumbrado a dominar Sudáfrica y no la domina más. Entonces siente que eso es una agresión contra los blancos, no un ordenamiento razonable de una convivencia entre... y lo lógico sería que uno ve a los seres humanos como seres humanos, ¿no? Si sos blanco, negro, religioso, de repente aparecen discursos religiosos, discursos raciales, no dejemos entrar a los musulmanes porque son de África. Y vos decís, ¿qué carajo tiene que ver? Es como que yo dijera, no dejemos entrar a los de gimnasia, pero está loco, ¿entendés? Entonces hay una forma de darse identidad a uno mismo y de marginar a los otros, que es una pelotudez. La gente no se define por el color de piel ni por su se define por si es buena o mala, qué sé yo, en todo caso, y con los malos lamentablemente nosotros los buenos tenemos que convivir. Yo no soy del lado de los buenos, ¿vos pensás que soy del lado de los buenos? Siempre. Sí. A veces. ¿No es? Obvio que sí. Hubo un segundo delay ahí, ¿eh? No, porque le tardó en el agua al tanque. ¿Vos? Pero bien, por supuesto que sí. Gustavo. Está bien, con esfuerzo lo ponemos. Sí. Tamara. Siempre del bien. Siempre del lado del bien. Siempre del bien. Jugado eso. Pregunta clave, Luisa. No, somos gente de bien. Todos. ¿Balma? Bueno. Ahí estamos. Balma, sí. Había un límite cuando... Todos los bosteros entran de este lado, el lado Sí. del No bien. te creas. Obviamente. No por ser bostero. Ahora, no, Claro. Milei ahora es de Mira, estudiantes. Milei está de tu lado. Milei ahora es Ahí estudiante, está. chicos. Yo soy estudiante, No Milei. es más de Boca. Nosotros no lo No, aceptamos. él no dijo que dejaba de ser de Boca por Sí, ser estudiante. dijo que dejó de ser hincha de Boca. El día que pues, asumió No, pero Riquelme. por lo de Riquelme. y bueno, ahí está. No. 8:50, pero era plateísta, ¿eh? No, él ya renunció. Ahora es tuyo. Iban con Giacomini. No me y todo. jodas, ahora es tuyo. 8:51 minutos, estamos peleando por la tenencia. Sí. Tuyo, Por la no, es tenencia tuya. del otro.